Buenas tardes, mi nombre es Daniela Contreras, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras. Pertenezco al curso de didáctica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. El día de hoy tenemos como invitada especial a la licenciada y especialista Alexandra Salinas. Buenas tardes, profesora Alexandra. Para nosotros es un gusto tenerla el día de hoy en esta entrevista. Buenas tardes. A continuación le brindaré una serie de preguntas, las cuales tienen como objetivo reflexionar sobre el quehacer docente y las metodologías usadas para la transmisión de información a sus estudiantes. ¿Considera que durante su trayectoria y experiencia como docente ha tenido definido un método propio de enseñanza funcional? No, realmente sería absurdo decir que sí lo he tenido porque pues de la enseñanza va cambiando, uno va conociendo nuevos estudiantes, el entorno en el que uno se encuentra es diferente cada vez. Entonces, por ejemplo, cuando trabajaba en el área urbana era diferente, cómo realizaba las clases, cómo pensaba en la metodología que debía utilizar para enseñar a los chicos. Y ahorita que trabajo con área rural, es completamente diferente, es otro mundo. Entonces hay que adaptar a las necesidades que estos estudiantes tienen. Entonces decirte que tengo un método definido en este momento, no, hay que adaptarse, hay que irlo adaptando, y más con todo lo que nos ha venido pasando. Ok. ¿Cuáles son las características que debe tener la persona, en este caso el licenciado? Bueno, yo considero que como primera medida, como licenciados, tenemos que hacer que nuestros estudiantes nos pongan atención, tenemos que llamar la atención de los estudiantes, eso es primordial. Si logramos eso, entonces ya hemos ganado un gran terreno. También debemos ser líderes, debemos saber escuchar, debemos estimular a los estudiantes a que eh, busquen estrategias para su propio aprendizaje, busquen esos caminos que le ayudan a aprender más fácil. Debemos tratar de suplir de alguna manera las necesidades de cada uno de ellos, aunque a veces resulta un poco dispendioso y difícil, pero sí hay que tratar de hacer eso. No creernos que somos los conocedores de absolutamente todo y aceptar que también cometemos errores, aceptar que no lo conocemos todo y más bien buscar que con el estudiante podamos formar un camino del aprendizaje, que juntos aprendamos. Considero que también debemos ser cooperativos, no solo con nuestros compañeros docentes, sino cooperativos también con los padres, cooperativos con los mismos estudiantes, tratar de guiarlos. Debemos ser accesibles a los estudiantes, por ejemplo, ahorita con la pandemia, usualmente solíamos estar en clase y ya, ese era el acceso al estudiante. Ahorita, si nos llaman a las 12 del día, si nos llaman a las 6 de la mañana, si nos llaman a las 7 de la noche, o inclusive si nos llaman a las 9 de la noche, tenemos que tratar de ser accesibles a ellos, estar ahí para ellos, porque hay que entender las situaciones que ellos viven. También es importante de pronto la creatividad. Yo considero que esos son características importantes que debemos tener como licenciados. La superación de los obstáculos, eh, estar a la vanguardia de todo lo que se presenta relacionado con temas de tecnología. Básicamente eso. Perfecto, sí, señora. Eh, ¿Cómo usted, como docente, realiza o planea sus clases? Bueno, eso también tiene que ver mucho con la parte de cómo los colegios tienen planteado este proceso del diseño de clase. Pero básicamente yo lo que tengo contemplado pues es uno, primero, cuáles son los temas que están contemplados dentro del plan de área, cuáles son los temas que van a estudiar los chicos, que van a aprender los chicos. Hay que tener en cuenta los derechos básicos de aprendizaje y el currículo sugerido. Luego de eso ya miramos cuál es la importancia de ese tema y cuál es la estrategia que podemos o que puede utilizar para llegarles a los chicos, porque a veces hay temas, por ejemplo, temas como, ¿qué te digo yo? Temas muy gramaticales.
pero entonces no le podemos llegar directamente al chico con el presente simple, sino cómo es la manera para llegarle al chico. Entonces hay que buscar una estrategia. Sin embargo, pues siempre hay como unos pasos básicos, que sería una actividad de, lo decimos en inglés, el warming up, que es como una actividad de precalentamiento para iniciar ya, para conectar ese tema que vamos a trabajar. Puede ser la actividad de inicio, la actividad de presentación. Luego de eso va a haber una actividad práctica o actividad de desarrollo. Y finalmente una actividad de producción o de cierre. Pero dentro de esa planeación de clase hay que tener en cuenta qué recursos se van a utilizar, qué estrategias de evaluación voy a utilizar, cómo voy a evaluar a mis estudiantes, si va a ser una evaluación continua o va a ser una evaluación al final. ¿Qué más te puedo decir? No, básicamente esos son los, digamos que los pasos para la planeación de una clase. Ok. A la hora de realizar las clases, ¿cuál cree que es el obstáculo más común? Ahorita, si te contesto de lo que estamos viviendo, dijéramos que es el Internet, porque las clases no son ya clases como tal, son más, yo los llamo encuentros, encuentros en los que tenemos la oportunidad de tener máximo 10 estudiantes de 20 o de 40 en, reunidos con los que podemos hablar, y entonces digamos que ahorita el mayor obstáculo es ese, la comunicación, que no puede ser una comunicación directa en el que de pronto el estudiante me diga no entendí esto, profe, sino que pues nos toca tratar de superar estos obstáculos, y el mayor obstáculo es el Internet. Yo pensaría que ahorita es ese acceso a la comunicación directa. Ok, eso es a nivel de la pandemia. Dentro de sus clases, Sí, normalmente, digamos, dentro del aula. mayor obstáculo, sí. El mayor obstáculo tal vez es a veces poderle llegar a los estudiantes, porque los estudiantes, los chicos que están aprendiendo el inglés, tenemos una contrariedad grande, ¿no? En primaria ellos son felices cuando les dicen que van a hablar, van a ver la clase de inglés o van a tener la clase de inglés. Sin embargo, llegan a sexto, grado sexto, y ellos ya se estrellan, porque se supone que ya deben tener unos conocimientos previos. Entonces, digamos que es volver a llamar la atención de ellos, volver a cogerlos y venga, el inglés es importante. El mayor obstáculo es cambiar esa actitud que ellos tienen frente a la enseñanza del idioma extranjero. Ok. ¿Qué importancia tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para la asignatura de inglés? Bueno, la didáctica es fundamental porque nos proporciona, digamos que los métodos, las técnicas para ejercer nuestra profesión como educadores y sobre todo en la lengua extranjera. También nos permite pues tener en cuenta qué actividades pueden ser propiciosas para los chicos, actividades que les permitan a ellos estar conectados con la clase, conectados con los temas. Pues básicamente una organización, planificación, y no, la didáctica es fundamental, hace parte fundamental de la enseñanza. Ok. ¿Cómo evalúa la utilidad del contenido didáctico presentado a sus estudiantes? Bueno, nosotros siempre podemos evaluar dependiendo de qué obtenemos de los estudiantes, ¿no? La evaluación es fundamental, y la manera en que podemos hacerlo es simplemente verificar que el objetivo que se trazó con ese método didáctico, con esa actividad didáctica, finalmente se alcanzó. Si se alcanzó, fue exitoso. Si no, hay que reformar, hay que replantear, revisar qué fue lo que falló y volver a tratar de implementarlo. Ese es como el ciclo, ¿no? Yo cuando realizo una actividad
obviamente yo me hago una figura en la cabeza y digo, no, si esto va así, esto va así, es, pero finalmente cuando llego a ponerla en práctica, entonces veo detalles que pueden modificar mi actividad o pueden modificar mis actividades. Entonces, siempre es como una evaluación constante. ¿Qué puedo estar modificando, inclusive en el momento de hacer la actividad o las actividades? Perfecto. Entonces, en este caso, ¿usted consideraría que los métodos de enseñanza que usted efectúa, digamos, en el aula, están relacionados con las necesidades e intereses de los estudiantes? Sí, señora, en efecto, las necesidades y los intereses de los estudiantes son fundamentales porque lo que te decía, nosotros podemos tener como tema el presente simple, pero si no, yo no veo cuál es la necesidad de que los chicos aprendan eso, ¿sí? Y no veo de qué manera puedo llamar la atención de ellos frente a ese tema, entonces estoy perdiendo el tiempo porque ellos lo que van a hacer es que se van a aburrir y van a cogerle más terror al inglés. Entonces yo tengo que mirar cuál es la necesidad que tienen ellos. Ah, listo, esta es. ¿Cuáles son los intereses? Por ejemplo, si ellos están interesados en, qué sé yo, el fútbol, ay, ¿de qué manera entonces yo hago que ese tema se relacione con el interés del estudiante y lo conecto, sin llamar mucho la atención en la parte gramatical, sino tratando de conectarlo de una manera que ellos no sientan que es algo tedioso, pero sí fundamental las necesidades y los intereses de los estudiantes. Ok. Bueno, en este tiempo que se ha desempeñado como docente, ¿cuál cree usted que es la metodología o estrategia que definitivamente usted dice sí me ha funcionado dentro del aula para enseñar una segunda lengua? Pues a mí me gusta mucho el cooperative learning, que es el aprendizaje cooperativo, porque permite que los estudiantes interactúen. Entonces es donde yo no soy el centro del conocimiento, sino que es el estudiante el que está creando su propio conocimiento. Entonces donde yo simplemente voy a estar guiándolo, llevándolo, estar pendiente de él, monitoreándolo, pero él finalmente es el que termina construyendo eso y lo construye en la interacción con sus mismos compañeros, aprendiendo a escuchar, aprendiendo a respetar la voz y la opinión de los demás. Entonces ese es como el método más que más me ha funcionado y que realmente me gusta implementarlo con los estudiantes. Perfecto. ¿Qué características, según usted, debe tener el docente de lenguas extranjeras dentro del aula? Bueno, pues tenemos que ser muy buenos observadores, ¿no? Observar es fundamental para nosotros como docentes. Es como si fuéramos padres, ¿no? Estar pendiente de muestre qué está haciendo, por qué este niño está así, por qué este niño movió la cabeza así, está interesado o no está interesado, de pronto si tiene problemas. La observación es fundamental dentro del aula. También saber escuchar, porque a veces no sabemos escuchar, no sabemos explicar, a veces creemos que estamos explicando y que nos estamos haciendo entender, pero realmente no. Entonces es también un poquitico la observación, el saber hablar también, el saber explicarle al estudiante, mmm, darle la oportunidad al estudiante de participar. eh, Eso es básico, básico para nosotros. Y brindarle al estudiante la oportunidad de conocerse a sí mismo, de conocer cuál es, por ejemplo, su inteligencia, por qué lado es que mejor puede captar las cosas, por qué lado aprende mejor, si tiene una determinada inteligencia desarrollada más que la otra, por ejemplo. Eso es importante, identificar cómo son nuestros estudiantes. Ok, profesora Alexandra, ¿qué requisito cree usted que es indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que este proceso sea efectivo? Que el estudiante, que para el estudiante el contenido que se le está dando o el tema que se le está dando sea realmente significativo. Eso es. Si él le ve que eso es importante para su vida, él lo va a entender y el proceso va a ser fácil. El proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje va a ir fácilmente. Pero si para él no es importante y si para él no es relevante, simplemente no va a funcionar. Ok, pues teniendo en cuenta la situación que se ha venido presentando desde el 2020, desde el año pasado,
¿cómo cree o cómo usted innovó su metodología para garantizar la comprensión del estudiante? Bueno, digamos que en este punto sí tengo que ser honesta, estuve con licencia maternidad, entonces digamos que yo parte de la pandemia no estuve con mis estudiantes. En el tiempo que compartí con ellos como tal, tuve que, la única manera de contactarme bien con ellos era por llamada telefónica y por mensajes de WhatsApp. Es decir, tratar de explicarles las cosas. Yo les ponía actividades relativamente sencillas que ellos pudieran realizar, que de alguna manera les hiciera llegar un poquito el inglés, le pudieran coger cariño, pero realmente si te mentiría si te digo que innové, no, realmente hice uso de lo que teníamos, de lo que podíamos. Entonces, no te puedo dar una respuesta como tal en ese aspecto. Ok, sí, señora. Basada en la experiencia, en los años que ya lleva prestando el servicio como licenciada, ¿cómo es su proceso de autoevaluación para mejorar continuamente como docente? Bueno, mi proceso de autoevaluación, bueno, yo siempre que tengo un encuentro con los chicos o una clase con los chicos, siempre reviso, muestre qué tal me fue, cómo, cómo estuvieron los estudiantes, cómo estuvo toda la relación entre docente-estudiante, si yo noté que realmente ellos aprendieron algo, por más poquito que sea, lo aprendieron. Entonces yo voy revisando esa parte, si yo realmente estoy haciendo las cosas bien, entonces si no, pues trato de mejorar, pero obviamente es una evaluación constante, es algo que hago casi todo tiempo, todo el momento, y porque me permite mirar en qué estoy fallando, ¿no? Digamos que, pues no, eso es básicamente casi que tengo encuentro con ellos o que tengo clase con ellos, es una revisión. Ok. Bajo la experiencia, ¿qué consejo o recomendación le daría a nosotros, nos daría a nosotros los futuros docentes de lenguas extranjeras? Bueno, básicamente que no le impongamos el inglés a los chicos como tal, sino que tratemos de buscar la manera de que ellos entiendan que es importante porque les va a permitir superarse, porque les va a permitir de pronto tener más oportunidades, que busquemos en cada contexto, ¿no? Porque cada uno va a desempeñarse en un contexto totalmente diferente. Es tratar de adaptarse a a esos contextos y llegarles a ellos, a los chicos. Como consejo, ¿qué más les podría decir? Nada, buscar las estrategias y herramientas que mejor les sirvan al tipo de estudiantes que ustedes tienen. Como todos sabemos, los chicos son muy diferentes, ¿no? Diferentes, los espacios son diferentes, las épocas son diferentes. Entonces es ir adaptándonos, ir a estar a la vanguardia de lo que se está presentando. Eso es básico. Como docentes necesitamos estar a la vanguardia. Vale, perfecto. Estimada docente Alexandra, reitero mi agradecimiento por haber aceptado ser parte de este proceso de formación y por el tiempo dedicado. Eso es todo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.